Viernes Santo, el día en que Jesús el Señor muere en la cruz. Por eso nuestra celebración es diferente. No celebramos la Eucaristía, sino que conmemoramos su pasión. Escucharemos las lecturas que nos introducirán en el misterio que hoy recordamos, sobre todo la pasión según San Juan, que nos ayudará a acompañar a Jesús en sus últimos momentos antes de morir. Después adoraremos su cruz como expresión de nuestra fe, admiración y agradecimiento, porque sabemos que de esta cruz nace nuestra salvación. Y finalmente comulgaremos para que el cuerpo de Cristo nos alimente en ese camino de la cruz que también nosotros queremos recorrer con Él. Toda la celebración de hoy es de contemplación, de silencio y oración, acompañando a Jesús llenos de fe y de esperanza. Comencemos, pues, recibiendo a los ministros. Luego nos arrodillaremos en un momento de oración profunda desde el fondo de nuestro corazón. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad. Concédenos que, semejantes a Él, llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por exigencia de la naturaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios,
por los siglos de los siglos. Dispongámonos a escuchar las lecturas de hoy, la profecía de Isaías, el Salmo, el texto de la carta a los Hebreos y, sobre todo, la Pasión según San Juan. Nos ayudarán a introducirnos en el misterio que hoy celebramos. Escuchemos y contemplemos con atención y el corazón bien abierto a la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo.
A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, compadezcámonos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que le obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. ¿El cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo. No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió. Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron. ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo. No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo. ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo. ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo. Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir.
Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús les contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino éste ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron:
No la rasguemos, sino echémosla a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la Escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro, que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, al que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos sacerdotes, querido hermano diácono, responsables, técnicos que hacéis posible esta retransmisión, miembros de los medios de comunicación social, queridos televidentes, la liturgia del Viernes Santo tiene un escenario diferente. El altar aparece desnudo por completo, sin cruz, sin manteles. Los celebrantes hemos comenzado rezando en silencio para prepararnos a la celebración de la Pasión del Señor, que tiene 3 partes: liturgia de la palabra, adoración de la cruz
y Sagrada Comunión. En la liturgia de la palabra hemos escuchado el texto de Isaías con su salmo, un fragmento de la carta a los Hebreos y el relato de la Pasión, según San Juan. Después de la homilía, la liturgia de la palabra concluirá con la oración universal, en la que rezaremos por la Santa Iglesia, por el Papa, por los ministros y por los fieles, por los catecúmenos, por la unidad de los cristianos, por los judíos, por los que no creen en Dios, por los gobernantes, por los atribulados y este año especialmente también por quienes sufren las consecuencias del coronavirus. En la segunda parte realizaremos la solemne adoración de la Santa Cruz y finalmente comulgaremos con el cuerpo de Cristo consagrado en la Eucaristía de ayer, Jueves Santo. Puesto que ayer explicamos el sentido de la Eucaristía y la admiración que debe producir en nosotros, hoy reflexionamos sobre las dos primeras partes de esta celebración, liturgia de la palabra y adoración de la cruz. Isaías nos habla del siervo de Dios que mediante el sufrimiento se convierte en salvación para todos. La tradición cristiana lo identifica con Cristo. El texto habla de alguien que desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultan los rostros. Lo vemos despreciado, desestimado. ¿Se puede decir algo más en su contra? Pues precisamente los sufrimientos del siervo van a acarrear el triunfo máximo de la historia. El siervo tendrá éxito y será glorificado. La carta a los Hebreos nos dice: tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Hijo de Dios. Y nos anima: mantengamos firme la confesión de la fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. E insiste: comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de la salvación eterna. La actitud de Cristo nos proporciona confianza, aliento y ánimo. Justamente su actitud nos permite acercarnos con confianza al trono de gracia. San Juan valora los hechos de la pasión como exaltación y glorificación de Jesús y presenta la cruz como el trono de gloria desde el que Jesús moribundo triunfa y redime a los hombres. El crucificado no es solamente rehabilitado por el Padre mediante la resurrección y exaltación. La misma pasión representa ya el gran triunfo contra el mal. Jesús se entrega libre y soberanamente, y soberana y libremente se encamina a la cruz. Jesús en la cruz, debido a su amor extremo, atrae a todos hacia Él y da vida abundante, vida eterna a la humanidad. Juan en su Evangelio se ha centrado en lo esencial. Él ha sido el discípulo amado que ha auscultado como nadie los sentimientos del corazón de Cristo. Escribiendo a su comunidad, hace una reflexión madura de la victoria definitiva que nos otorgan los sufrimientos y la muerte de Jesús. Es, no lo olvidemos, una historia de amor de quien ha venido al mundo y se ha hecho revelación y portavoz del amor con que Dios ama, de un amor sorprendente vivido hasta el extremo. El pago de ese amor ha sido el desprecio y la muerte. El Viernes Santo deberíamos hacer una lectura serena, profunda del texto de la Pasión de Cristo, introduciéndonos nosotros en él, poniéndonos en el lugar de Cristo, en su agonía, en la traición de los suyos, los acosos físicos,
morales, sociales y religiosos, en el escarnio y violencia injusta, en la flagelación, coronación de espinas y crucifixión. Pero en un momento adoraremos la cruz, que es el triunfo de un aparente fracaso. Para descubrir el sentido fundamental y definitivo del sufrimiento, tenemos que dirigir nuestra mirada a la revelación del amor de Dios, que es la fuente última del sentido de todo lo existente. Solamente el amor de Dios, el amor del crucificado, la pasión de amor, nos permite no solo aguantar el sufrimiento, padecer, sino hallar un sentido. La respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento ya ha sido dada por Dios a la humanidad en la cruz de Jesucristo. En Cristo crucificado. En la cruz, el sufrimiento de Jesús vence al mal y produce el bien definitivo. Con su sufrimiento en la cruz, Cristo venció al mal y nos permite vencerlo también a nosotros. Cristo tomó sobre sí los sufrimientos de la humanidad y en su persona el sufrimiento humano asume un sentido de redención, de salvación, de victoria del amor. Sin el significado de la cruz no existirían los sacramentos. El bautismo es crucifixión del hombre viejo. La confirmación es el mismo amor extremo de la cruz. La Eucaristía es actualización incruenta a lo vivo de la muerte y resurrección del Señor. El matrimonio es amor de consagración hasta el final. El orden sacerdotal es el ejercicio de dar la vida con Cristo. Adoramos no un trozo de leño, sino al crucificado, porque la cruz cristiana es siempre una cruz habitada. Cristo crucificado es el centro absoluto de todo y para todos. Cristo crucificado es la máxima expresión del amor de Dios. Es la omnipotencia del amor divino. La fuerza de Dios es Cristo en la cruz. Es aguantar amando en la máxima ignominia. Cristo sigue amando precisamente en la dificultad, en la infamia, en la tortura más violenta. Él no vence violentamente, sino que convence pacientemente a todos. Cristo toma posesión de su señorío sobre el mundo en el trono de la cruz y aguanta y sufre porque es Hijo de Dios. Ante la impresionante aceptación gozosa de la cruz, el centurión confiesa verdaderamente este hombre es Hijo de Dios. Ante la invitación blasfema a bajar de la cruz, él no baja, porque se siente enviado por el Padre precisamente para expresar el amor de Dios en el tormento, en la injusticia de la cruz. Nadie tendría capacidad para hacer tal gesto. Solo Dios puede amar así. Jesús en la cruz rompe la imagen corriente de Dios, la de sus contemporáneos y la de los hombres y mujeres de todos los siglos, e introduce una nueva comprensión. Cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cristo crucificado es escándalo para los judíos y locura para los gentiles, pero para los llamados, lo mismo judíos que griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. La cruz no es un momento puntual en la vida de Jesús, es la dimensión fundamental de toda su vida. Es un amor sorprendente, maravilloso, radical, incondicionado. Nadie ama así. Es continuar amando donde normalmente se quiebra el amor de todos. Es una locura de amor que todo lo sufre, todo lo aguanta, todo lo soporta. Lo más dichoso que nos ha ocurrido en nuestra vida es que Dios en Cristo haya muerto de amor por nosotros. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, dar la vida por los amigos. Y junto a la cruz del Hijo sufriente, María, nuestra Madre, digna, afligida, dolorosa, en pie, como regalo, como don.
Ser capaces de amar hasta el sufrimiento es señal de que estamos poseídos por Cristo. Solo en Él, en su fuerza, podemos aceptar el sufrimiento que cuesta amar. Quien así ama revela un corazón grande. Solo quien se siente muy amado, como la Virgen, puede amar así, como su Hijo. Que así sea. Hoy nuestra oración toma un tono más solemne y sobre todo quiere ser una oración que alcance a todos y de un modo muy especial a todos los enfermos por el COVID-19, a sus familiares y a todos los difuntos por esta pandemia, para que a todos llegue la salvación que nace de la vida entregada por Jesús en la cruz. Por eso a cada intención todos rezaremos un momento en silencio y después de la oración del celebrante todos responderemos con nuestro amén. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo Pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Julián, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor.
Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con corazón sincero, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan,
para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector en la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia, alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Dispongámonos a recibir la Santa Cruz, poniéndola en el centro de nuestra celebración y con nuestra veneración expresamos nuestro agradecimiento por ese amor tan grande de Jesús por nosotros que se ha manifestado en su entrega hasta la muerte.
en hojas, en flores, en frutos sin par. Oh cruz, te adoramos, oh cruz, te bendecimos, de ti viene la vida, de ti la salvación. Ensalcemos la gloria del triunfo en la lucha y cantemos la victoria de Cristo el Señor. El mundo lo salva por la muerte de cruz. Oh cruz, te adoramos, oh cruz, te bendecimos, de ti viene la vida, de ti la salvación. Hoy es Viernes Santo, no celebramos la Eucaristía, pero sí que comulgamos con el pan consagrado en la misa de ayer. Todos podemos realizar la comunión espiritual con el cuerpo de Jesús entregado por nosotros, que nos ayudará a estar más unidos a Él, en espera de la gran celebración de la noche de Pascua. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús su hora llegar, manifestó su amor a los hombres, como no hiciera nadie jamás. Cuerpo bendito que se reparte por mil caminos hecho manjar. Buscas a todos para sanarlos. Tú le devuelves al hombre la paz. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús su hora llegar, manifestó su amor a los hombres, como no hiciera nadie jamás. El que se precie de ser mi amigo, siga mi ejemplo, viva mi amor, salga al encuentro de mis hermanos, dando la vida lo mismo que yo. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús su hora llegar, manifestó su amor a los hombres, como no hiciera nadie jamás. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno,
que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido. Continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acabamos nuestra celebración. Mantengamos hoy y mañana este clima de recogimiento, contemplación y oración, mientras esperamos celebrar mañana por la noche la gran fiesta de la resurrección del Señor. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seis de la tarde y 10 minutos, Huesca Televisión les ha ofrecido esta retransmisión con motivo de este Viernes Santo, la celebración de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo desde la Santa Iglesia Catedral de Huesca. Les recordamos que estas emisiones continuarán también el domingo de Pascua. Se emitirá a las 11 de la mañana el domingo de Resurrección. Ahora, cuando finalice esta celebración religiosa, Huesca Televisión continúa con su despliegue con motivo de la Semana Santa en Huesca y provincia. Les vamos a dejar con un reportaje con motivo del 75 aniversario de La Pasión, que se realiza en el Teatro de los Salesianos, y posteriormente se redifundirá la procesión del Santo Entierro de 2019. Tras la misma se podrá ofrecer también la entrada del Cristo yacente a la iglesia de Santo Domingo y San Martín.